Pues un privilegio, ¿no? Trabajar con ellos dos y con las chicas también, ¿no? Con Olga Kurylenko, con Melanie, con Fecha. Ha sido un placer, ¿no? Para mí la mayor dificultad es que se trata de una película coral y eso hace que cuando estás en plató rodeado de 5 actores, pues digamos, tienes que repartir tu atención entre ellos, tienes que encontrar también la forma de que estén todos en el mismo plano. Pero luego en lo individual, lógicamente, era muy fácil porque ellos son muy buenos, ¿no? Y su compromiso con la película ha sido absoluto, ¿no? Se enrolaron en ella muy pronto, quisieron ser parte de la historia. Primero Benicio, después llegó Tim Robbins y yo creo que tenían también, o sea, que tienen mucho compromiso con sus personajes, ¿no? Con lo que representan y con la manera en la que están escritos. Pues todo encaja de alguna forma, ¿no? Porque la primera noticia que tengo sobre esta historia, sobre la novela que hemos adaptado, es precisamente haciendo un trabajo, en este caso en el norte de Uganda, con un grupo de trabajadores humanitarios y estando allí rodando un documental en una parada, en un tiempo muerto, pues uno de ellos, que se parece mucho a Mambrú en la película, por cierto, estaba a cargo de nuestra seguridad, de hecho, empezó a contar anécdotas de muchas guerras anteriores y a la cuarta le dije, si sigues contando cosas, debes saber que ya no te pertenecen, ya las voy a utilizar yo en cualquier momento porque eran muy buenas. Y tenían esa mezcla además, ¿no? De situaciones complejas, duras, dramáticas, pero absolutamente hilarantes a veces, ¿no? Entonces eso me parecía muy interesante, ¿no? Decía, esto habría que contarlo. Y junto a eso pues me habló también de la novela, ¿no? De la novela de Paula. Me gustó mucho la novela, su simplicidad aparente, ¿no? Y su pretexto argumental, ¿no? Que es como ella arranca la película, ¿no? Junto a eso traigo pues mi experiencia de varias veces con trabajadores humanitarios y quizá entre ellas la más importante pues en el año 95 en los Balcanes, que hice mi primer trabajo de documental. Y bueno, pues tuve también ahí como mi percepción un poco directa, ya no solo del trabajo de ellos, sino también de lo que es un conflicto, ¿no? Entonces, todo eso se mezcla de alguna manera y llega hasta la película, ¿no? Y pesa mucho más eso que otras referencias, ¿no? Cinematográficas, películas que todos tenemos ahí en nuestra cultura, así audiovisual, pero es lo que más pesa, ¿no? La novela de Paula, sin duda, y la propia experiencia de haber estado ahí. Pues fue muy especial porque imagina que nos sentíamos muy responsabilizados en esa proyección, ¿no? La película no habla de su guerra, la película habla de la rutina de esos 5 personajes, de esos trabajadores humanitarios, ¿no? De lo desquiciado que es un contexto bélico, de cómo ellos tratan de organizar ese caos, ¿no? Y eso en realidad vale para cualquier guerra, ¿no? La contamos en ese conflicto, pero se podía haber contado en otro. De hecho, la novela está ambientada en otro conflicto, en el conflicto de Kosovo, ¿no? Pero junto con eso está el hecho de que, claro, a la hora de establecer un contexto y una guerra, si queríamos que fuera lo más real posible, ¿no? Y tratarla de la forma más... Y eso hicimos, ¿no? Al hablar de la guerra de Bosnia en este caso. Entonces es verdad que pese a todo eso, pues llegar allí y presentar la película era un momento muy importante y lo vivimos con mucha responsabilidad. Estaba Benicio del Toro conmigo y la verdad es que fue muy bien, fue muy espectacular. Les gustó mucho la película, entraron y se rieron con el sentido del humor, con cosa que es muy de agradecer, que yo creo que además habla muy bien, ¿no? Pero un poco también muy bien de ellos, ¿no? De cómo recibieron la película. La disfrutaron y la agradecieron también, tengo que decir. Incluso creo que agradecieron la forma de aproximarnos a su conflicto, ¿no? No desde la conmiseración, no desde la lástima, no desde sino un poco con ese desparpajo con el que los trabajadores humanitarios se acercan a los conflictos, ¿no? Pues todavía poco porque estamos haciéndolo. Entonces estamos a mitad de viaje un poco, quizá ya hemos pasado la mitad del viaje, pero tenemos todavía mucho trabajo por delante, ¿no? Tanto de rodaje como en edición sobre todo, ¿no? Es un trabajo de seguimiento y eso hace que tengamos mucho material, ¿no? Empezamos a rodar casi cuando empezaban a inventarse como partido, cuando aún no lo eran, de hecho, ¿no? Y lo que primero contábamos es precisamente eso, ¿no? Esa idea de darse forma como partido, de inventarse, ¿no? Bueno, pues seguimos en ello, ¿no? Ya te digo, todavía queda camino, o sea que... Bueno, es un poco así como lo cuentas. Tengo que decirte también que yo siento que mi primer compromiso es con mi oficio, ¿no? Y además mi oficio al final es contar, ¿no? Y me da el privilegio a veces de estar en primera fila de algunos procesos, ¿no? Y eso lo vivo como un privilegio como ciudadano, ¿no? Y como contador de historias, y al final tú lo que haces es como satisfacer tu curiosidad, ¿no? O sea, acercarte a determinadas cosas, intentar entenderlas y al entenderlas intentar explicarlas. Otra cosa es que eso sea más o menos satisfactorio, ¿no? Pero bueno, yo eso lo vivo como un privilegio, ¿no? Respecto al documental y a lo que me preguntas, yo creo que es un momento muy interesante, por eso decidimos hacerlo, ¿no? Yo creo que es un momento que hace 2 años ninguno de nosotros pensábamos que pudiera estar pasando y ese fue el primer motor. En realidad el primer instinto fue decir, ¿estará contando alguien esto? ¿Estará alguien empezando a rodar, a documentar este proceso que entonces apenas iniciaba, pero que ya se podía intuir que iba a tener trascendencia, ¿no? Y así fue, arrancamos cuando apenas era una cosa muy pequeña y yo creo que quizá si hay algún mérito, quizá es precisamente eso, es simplemente el hecho de haber dicho, vamos a empezar ahora, ¿no? Cuando todavía es muy pequeño y poder contar todo el desarrollo, ¿no? Yo creo que es un momento interesante.